Bueno, buenos días, Daniela, Gisela, Julián, ¿cómo les va, chicos? Buenos Buenos días, días, profe. profesor. Muy bien, gracias. ¿Vieron el Bien, partido ayer? Buen día, profe. Ahí a raticos. bien. Bueno, yo no lo pude ver y no he visto los goles, pero es que les dieron duro, ¿no? Les dieron duro, no, les dimos duro. A ver, bien. Sí, Preparados para el fin de semana, me imagino, niños. Que hay un día festivo. Sí, señor, preparados. Bueno, vamos a seguir en la línea. Habíamos dejado un trabajo pendiente, lo subieron, ¿verdad? sí, Sí, profe. señor. Toditos, toditas y toditos. O alguien está pendiente. El mío, profe. Todavía me falta un Bueno, punto. me avisas porque se te cierra la plataforma, entonces me avisas si la encuentras cerrada. Bien, siguiendo en ese Sí, mismo señor. orden de ideas que recuerden que lo que estábamos viendo y sobre lo que versaba el trabajo era sobre la liquidación de los contratos. Vamos a ver hoy las causas de terminación de los contratos por justa causa, porque pues digamos que el Código Sustantivo de Trabajo prevé, y ahorita lo abrimos en el mismo código, a pesar de que yo les preparé una diapositiva. Esas causas sí quiero que las miremos exactamente como aparece en el código, porque hay que ser como muy cuidadosos, muy pegado a la letra. Eso es lo que hacen los abogados. Y en el artículo 62 dice cuáles son las causas para terminar del Código Sustantivo de Trabajo. Cuáles son las causas para terminar el contrato de forma unilateral, cualquier tipo de contrato, por parte del patrono y por parte del empleador. En el caso del patrono se prevén 15 causas y en el caso del empleado se prevén 8 causas. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que un referente en torno a qué es lo que se constituye como despido injustificado no existe. Pues porque las causas pueden ser o muchas o ninguna. O sea, una persona acaba un contrato siendo dueño de una empresa y el empleado puede ir y decirle, bueno, ¿y por qué terminó el contrato? Y el hombre le puede decir, no, porque me dio la gana. Pues claro, eso sí es difícil de preverlo en el código, pero le puede decir cualquier tontería, le puede decir, mire, es que usted no me gusta, o es que usted ahora último tiene una actitud que no corresponde con los principios de esta empresa. Vamos a ver qué actitud. Entonces, digamos, podrían ser muchos. Entonces, lo que se hace es por defecto, por el contrario. Cuando existe una terminación de contrato sin justa causa, cuando no está pegada a las 15 justificaciones que tiene el patrono. Si el patrono no da una de esas o la empresa no arguye una de esas 15 y la puede comprobar de que es así, entonces se considera que hubo despidos sin justa causa. Y en el caso de que existan despidos sin justa causa, se originan las indemnizaciones, que es el segundo tema que veríamos hoy. Ahora, también de parte del patrón, perdón, de parte del empleado, existen 8 causas por las cuales podría dar por terminado el empleado, en este caso, el contrato. ¿Y qué creen ustedes que pasa si yo como empleado termino el contrato? Le digo, no, y es que usted, por decir alguna de las causales, son tratos injustos e injuriosos, que prevean, por decir algo, situaciones incluso de violencia. Y sucede es un patrono que trata de forma grosera al empleado y en alguna ocasión de pronto le mete un empujón. Entonces, en ese caso, el empleado estaría autorizado para terminar el contrato con justa causa. ¿Ahí qué sucede? Porque sería muy fácil si alguien quiere salir de un empleado, pues le mete un patadón y de esa forma ya el empleado dice, no, yo no vengo a trabajar porque es un peligro, si ya me está pegando esto, yo no vuelvo a trabajar. Y pues sencillo, se deshizo del empleado, por decirlo de alguna manera. En esos casos, ¿qué sucedería? Pues lo mismo, que habría una terminación del contrato que originaría una indemnización. Entonces, o bien sea por la omisión de las 15 causas que tiene el empleador, o bien sea por eh, que el empleado se acoja a una de las 8 causas,
que tiene para dar por terminado el contrato con justa causa, existe indemnización. Bien, ¿sí se dan cuenta del concepto? Sí, señor. Sí, profe. El otro día, ya no recuerdo en qué materia fue, les dije que abrieran en la cámara y un chico estaba con pijama. Vamos a hacer una pijamada un 10, próximo sábado. Hacemos pijamada. Bueno, entonces les voy a compartir el escritorio. Vamos a ver la presentación y vamos a abrir el código. Recuerden que en la plataforma está el código sustantivo de trabajo, porque esto sí es totalmente, como les decía, de ley y hay que pegarse muy, muy, muy a lo que dice exactamente el código sustantivo de trabajo. Está convirtiendo en una grabación de anoche todavía. A veces llaman convertir. Bien. Entonces, miremos. Esto es lo que nos corresponde. Entonces, les decía yo a ustedes que las causales se encuentran en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. Miremos esas causales, entonces. Permítanme un segundo. Sí. Aquí. Es decir, como les digo, ese sí debe ser exacto porque es que además son 15 y 8, 23. Y las recorremos. Ustedes recuerden, como les dije hace un momento, que tienen el Código Sustantivo de Trabajo en la plataforma. Si están viendo, niños, bueno, igual se los va a leer. Entonces, como les decía, para dar por terminado el contrato, bien sea por parte del empleador o bien sea por parte del empleado, existen unas causales que prevé el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, si el contrato lo termina el dueño de la empresa o el empleador y no se acoge a unas de estas 15 causales, se consideraría que la persona la despidieron sin justa causa. Aquí hay 15. Y se originaría, pues obviamente, una indemnización. Entonces, la primera, el haber sufrido un engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Eso a veces es usual. Termina por tan sencillo como necesitan acreditar experiencia, entonces sencillamente terminan ellos mismos haciendo las constancias de carácter laboral. Eso, que exista una constancia falsa que pretenda acreditar un tipo de experiencia ya implicaría que más adelante, si por cualquier circunstancia lo comprueban, pueden despedir al empleado. Lo mismo sucede obviamente con los certificados de carácter laboral, de formación, que por cualquier circunstancia pretendan demostrar una cualificación en el empleado que no corresponde con la realidad. El segundo, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. Es curioso porque este aparece aquí, pero acto seguido habla de que también en el literal 2 prevé que sea dentro de las instalaciones de la empresa o en los sitios destinados para que trabaje el empleado, pero en el literal 3 dice que igual si es por fuera del sitio de trabajo y también da lugar a despido. Entonces, en el literal 2 o 3
básicamente lo que habla es que si por cualquier circunstancia un empleado trata mal al propietario o a uno de los accionistas de la empresa o a cualquiera de sus familiares, amigos o allegados, ese es una causal para despedirlo. Bien sea dentro o fuera de las instalaciones de, eh, del sitio de trabajo de la empresa. El literal 4, todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Usualmente en los contratos, si ustedes se han dado cuenta, a pesar de que, pues, al estar aquí dentro del Código Sustantivo de Trabajo se entendería como que es una obligación del empleado. Usualmente los contratos dicen que dentro de las obligaciones del trabajador está eh, el tener cuidado con todos los activos que la empresa disponga para el ejercicio de su trabajo. Entonces aquí básicamente lo que están diciendo es que si por cualquier circunstancia alguien es negligente en el cuidado de esos activos, es una causal de despido. Eso es, digamos que es muy gráfico en los conductores del SIP. Yo no sé si alguno de ustedes de pronto ha tenido contacto con empresas de transporte. Bueno, yo lo digo porque yo trabajé en una empresa de transporte, trabajé con bolivarianos, y hay muchos buses que son de la empresa, hay buses que son afiliados, pero hay muchos buses que son propios de la empresa. Casi que la mitad de los buses, la otra mitad son afiliados. Y ahí, cada vez que, y yo tenía que hacer ese trabajo, cada vez que hay un accidente, hay que entrar a investigar a ver por qué se causó el accidente, porque el accidente puede haber sido causado por negligencia o por descuido del conductor, y en esos casos a veces los conductores terminan o bien suspendidos o bien despedidos. En el CIP pasa lo mismo, el CIP tiene un accidente, y así sea un accidente tonto, y los tipos de una vez paran los carros y no los mueven, y se ponen a esperar a que vengan de la aseguradora y hagan los croquis, porque pues no solamente es una cuestión, digamos, de carácter legal con la otra persona que puede haber sido el carro chocado o el accidentado, sino que también es una cuestión de carácter laboral con el departamento personal. Chicos, regálame un segundito, por favor. Bien, me disculpa. Entonces, estamos hablando del cuidado de los activos. El quinto literal, todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores. Pues ese es obvio, ¿no? Y no solamente daría lugar al despido, sino que eventualmente a un proceso de carácter penal. La gente a veces hace tonterías. Yo recuerdo que en alguna ocasión trabajé en una empresa, la empresa más grande que tiene este país, además. Omito el nombre por aquello de que es como delicado, pero la gente tenía la costumbre de llevarse los lapiceros que estaban marcados, lapiceros, además comunes y corrientes, las hojas membreteadas. En alguna ocasión estuve en la casa de un amigo porque tuvimos que hacer algo y tenía papel de ese por todo lado y hacer, y yo le dije, ¿para qué se trae esto para acá?
Decía, eso para algo servirá, pero hombre, no vale la pena y usted se está exponiendo que de pronto le armen por un proceso. Pues claro, eso es un delito, así sea una mínima cuantía, pero entonces pues, eso es evidente que da lugar al despido. El sexto, cualquier violación grave de las obligaciones o provisiones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con el artículo 58 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo, cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, salarios arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Básicamente esos son los reglamentos internos de trabajo. Y tengan en cuenta que los reglamentos internos de trabajo no son iguales para todas las empresas. Por decir algo, hay empresas donde está previsto que empresas, sobre todo empresas de seguridad, que las personas deben entrar sin celulares, hay empresas donde incluso casi que los obligan casi que a desnudarse, pero es algo que se acepta dentro del reglamento interno de trabajo, porque son empresas de seguridad y son muy sensibles a la pérdida de cualquier objeto. Entonces, se prevén dentro del reglamento y eso obliga. El séptimo, la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto, o el arresto correccional que exceda los 8 días, o aún por tiempo menor cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. Esto básicamente son procesos judiciales. Aquí la única característica especial es, pues, porque una persona por cualquier circunstancia puede ser detenida y conducida a un centro carcelario, incluso mientras se adelantan los procesos a veces. Esa es una característica por la cual las cárceles permanecen al tope. Pero digamos que es que hay, creo que por el Código de Policía, la policía tiene la facultad de retener a una persona mientras investiga. Eso creo que lo llaman por sospecha. Máximo por 72 horas. A las 72 horas, si no encuentran algo que justificase el que siga detenido, pues ese algo tenía que ser la comisión de un delito, tienen que soltarlo, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues no se podría justificar una detención de 30 días. Una detención de más de 30 días ya implica un proceso de carácter penal en este caso. Sin embargo, miren que para el caso de personas que por cualquier circunstancia sean detenidas y después se compruebe que la persona fue detenida y no cometió el delito, pero pudo haber pasado 2, 3, 4 meses, el empleador está obligado a volverlo a recibir. Bien, el octavo, el que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o de conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio para la empresa. Pues es evidente, ¿no? Porque hay empresas que desarrollan procesos propios que se constituyen como en ventajas competitivas en el mercado y pues si las está revelando, el empleador está colocando en una situación de peligro y además de pérdida de un activo, en este caso un activo del conocimiento de la empresa, entonces está actuando en detrimento económico de la empresa. El noveno, el deficiente rendimiento en el trabajo en relaciones con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas. Cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. Eso hace relación sencillamente a la eficiencia, a la productividad y a la eficacia de los empleados. Pues estableciendo unos márgenes o unos parámetros comparativos respecto de los demás empleados que cumplen las mismas funciones. El décimo, la sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. Pues es apenas obvio, la mayoría se encuentran en el contrato. El 11, todo vicio del trabajador que perdone la disciplina del establecimiento. Y miren que aquí no habla de alcohol o drogas psicoactivas, de PCA, sino dice que todo vicio. Qué sé yo, una persona puede tener, y los vicios son mucho más grandes, no mucho más grandes, sino hay muchas más causas que se podrían considerar como un vicio que lo que piensan usualmente las personas que lo remiten única y exclusivamente al consumo, o bien de sustancias psicoactivas, o bien de alcohol. Pero hay otro tipo de cosas como la comida en exceso. Hay personas que trabajan en talleres donde existen elementos cortantes, sierras,
máquinas que tienen motores con algunos tipos de cortes o que manejan calor para inyección y las personas a veces les da por comer al frente, entonces, claro, eso pone en riesgo no solamente su seguridad, sino la seguridad también de la máquina y de otras personas. Si eso se vuelve en algo repetitivo, pues no podría arguir que es que yo tengo como costumbre comer y comer y comer permanentemente. El 12, la renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. Pues eso es evidente, ¿no? Hay personas que... Yo no sé si alguno de ustedes ha trabajado de pronto con soldadura o trabaja en alguna empresa donde se trabaja con soldadura. Y permítanme les muestro, porque es que tienen una costumbre que es calcadita. ¿Cuál es la costumbre? ¿Están soldando o están puliendo? Y si ustedes se dan cuenta, cuando pulen, salen chispas de metal. Esas luces que se ven, pues son chispas de metal que bien se desprendieron o bien por abrasión se totearon. Y la gente, sobre todo en fundición, tiene la costumbre, se colocan las gafas y cuando van a colocar el punto de soldadura, hacen esta operación. O sea, se quitan las gafas. Y ese efecto del calor y de los elementos químicos que tiene la soldadura perjudica intensamente los ojos. Lo mismo cuando están puliendo, saltan chispas, y esas chispas, pues una chispa de esas, o una fisura que haya en el metal y que termine en el ojo de una persona implica casi que la pérdida de la visión de alguno de los dos. Eso es muy usual. Entonces, claro, en esos casos que hay ese tipo de accidentes, los empleados terminan por asumir unas indemnizaciones, entonces, para evitar eso, se constituye en una causal de despido. El 13, la ineptitud del trabajador para realizar las labores encomendadas, la cual es evidente. 14, el reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de una empresa. ¿Cuál es la edad de jubilaciones en ustedes, las niñas? 57, 59. Señora. No recuerdo si 57 o 59. Bueno, les queda tareita, niñas, para la próxima clase. Y en los hombres, el caballero. Si está ahí o se me durmió, hijo mío. Señor, Lo desperté. Bueno, ¿cuál es la edad de pensión para los hombres? de pensión para los hombres, C62, profe. Sí, señor. Para los hombres es 62. Las niñas no dieron con la edad de pensión de ellas, entonces les queda para Yo sí sé cuál tarea. es. Los hombres 62. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A los 62 años, en el caso de los hombres, y a los 50 que me están averiguando las niñas allá, me imagino que ya están en internet y lo están haciendo. Si la persona ha cumplido con las semanas, que son el requisito de cotización, tiene derecho a la pensión, entonces el empleador lo podría sencillamente dar por terminado el trabajo, porque el contrato, pues porque ya está pensionado. Sin embargo, hay muchas personas que llegan a la edad de pensión y no tienen las semanas cotizadas para lograr la pensión, para poder disfrutar del derecho. En esos casos también lo pueden echar a uno, chicos, con justa causa, porque miren que ahí dice el reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Entonces ahí también le podrían decir a uno, mire, usted ya tiene 62 años, debería estar pensionado, entonces adiós. Profe, pero si está pensionado, pues se supone que todavía no va a recibir ningún ingreso adicional. Exacto, ahí es donde está el meollo del asunto. Una cosa es que yo llegue a la edad de pensión y otra cosa es que tenga la pensión. De hecho, muchas personas llegan a la edad de pensión, no tienen las semanas cotizadas, entonces no tiene pensión. No, en esos casos no se podría argumentar de que no es que como llegó a la edad de pensión, entonces le suspendimos el contrato, no. Además, porque hay una edad que es la edad de retiro forzoso. ¿Cuál es la edad de retiro forzoso? ¿No
saben? A los 70, profe, si no estoy mal. Sí, señora, a los 70. A los 70 años sí se podría arguir eso, ¿no? Usted ya llegó a la edad de retiro forzoso, entonces qué pena. Y lo mismo sucede en el Estado. En el Estado a los 70 años ya no, nadie así entre y concurse y gane un concurso, lo nombran. No tiene, no tiene, no tiene contrato una persona que tenga 70 años o más. Pues Profe, porque o sea que si una persona tiene 70 años, ya lo pueden sacar con justa causa y pierde el tema de la indemnización. sí, porque esa es la edad de retiro forzoso. Eso se llama así, edad de retiro forzoso. O sea, una persona a los Ah, 70 años no debería estar trabajando. Pues por obvias razones, porque es que además, piense usted, por decir algo, que a los 60 años usted contrató a una persona que no había cotizado nunca. Pues esa persona ya empieza. La realidad es que con el paso de los años, eh, las facultades disminuyen. Entonces son personas que no tienen los mismos rendimientos, pero adicionalmente, incluso en trabajos de oficina, así la persona tenga un rendimiento sentado ahí, corre peligro en porque uno podría arguir por decir algo que es que es ineficiente el trabajo o algo así, pero no, incluso una persona que tenga, digamos, 65, 68 años y ejecute muy bien sus funciones estando sentado en el escritorio, corre peligro en las áreas comunes, en las escaleras, en el ascensor. Las facultades se disminuyen. Yo, por decir algo, ¿alguno de ustedes utiliza gafas? no, señor. No, señor, yo no. Yo sí, profe. ¿Cuántos años tienes? 29. Bueno, yo utilizo gafas y yo, digamos que hasta casi hasta los 50 años yo no necesité gafas. Estoy utilizando gafas hace unos 8 o 10 años, entonces, y si me quito las gafas no veo un carajo y no tengo, me perdonan la expresión, y no tengo ninguna enfermedad ocular, ¿no? Disminución, pierde uno el enfoque. Entonces, claro, las condiciones corporales de uno se empiezan a disminuir, ya no es lo mismo. Entonces les decía yo que en el caso de que la persona tenga pensión, o también aquí se podría argumentar el caso de que la persona llegue a la edad, pues por eso se llama así, edad de retiro forzoso. Y finalmente en el 15, la enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso, o sea, los 180 días, y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales o convencionales derivadas de la enfermedad, en el caso de que sean enfermedades profesionales. Yo conocí el caso de una niña y lo comentaba ayer porque pues hay una electiva de nómina también los viernes en la noche. Y es una niña que estando trabajando perdió un niño, estaba en gestación y perdió un niño. Y ella quedó afectada psicológicamente. El caso era que a ella la incapacitaban y la enviaban donde el psicólogo y a veces a clínicas de reposo. Pero esas incapacidades usualmente no pasaban de 2, 3 meses. Entonces iba para la empresa, trabajaba 15 días y nuevamente la incapacitaban. Y así ya llevaba como unos 4 o 5 años. De hecho, ya había tenido otro hijo y ese sí había estado normal y no, seguía ahí en un proceso. Entonces, aquí el asunto es que deban ser 180 días corridos. Si por cualquier circunstancia la incapacitan nada más por un mes y va y trabaja 5 y la vuelven a incapacitar, ya no se cumpliría la norma. Eso en cuanto a esto les queda a ustedes en plataforma, ustedes tienen el código sustantivo de trabajo y ahí les quedan exactamente las 15 causales. Ahora, en el caso de el empleado, ¿cuándo puede dar por terminado el contrato de trabajo? Primero, al haber sufrido un engaño por parte del empleado respecto a las condiciones de trabajo, lo cual es obvio porque pues sencillamente no estaría correspondiendo a lo que se pactó inicialmente. Segundo, todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes
o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de este. Eso era muy frecuente, pues hoy en día, como nosotros vamos avanzando, digamos que en las condiciones y calidad de trabajo. Pero eso antes era craso, o sea, en las empresas, sobre todo las empresas que tenían plantas de producción y muchos funcionarios de carácter operativo, a los capataces o a los supervisores se les decía, la gente, los empleados funcionarios de carácter administrativo que estaban por encima o los mismos dueños de las empresas, mire, es que estos son sinvergüenza, eso trátelos mal y manténgalos a raya y verá que ahí sí funciona. Pues obviamente esas no son formas. En el tercero, cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. Entonces, son las objeciones de conciencia. Y bueno, lo otro que, pues obviamente, el cuentico ese de que le dicen a uno muchas veces, ¿y usted que viene aquí? Y no, es que yo vengo a trabajar. No, usted viene a hacer caso. Pues ese hacer caso tiene unos límites, no puede estar incluyendo el que por cuenta del patrono yo esté cometiendo o bien actos ilícitos o bien algunas funciones que perturbarían, por decir algo, mis creencias. Lo que pasa con los médicos, cuando los médicos no hacen abortos en las EPS, en los casos en los que está reglamentado por la ley, y ellos dicen, no, es que eso está en contra de mis creencias, entonces hay una objeción de conciencia. Pues no los pueden obligar. Perdón. El cuarto, todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever, que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad, su salud y que el empleador no se allane a modificarlas, pues es obvio porque en este caso pues se estaría atentando contra la integridad física. El quinto, todo perjuicio causado maliciosamente, o sea, con intención, por el trabajador en la prestación del servicio. Por el empleador, perdón, al trabajador en la prestación del servicio. El sexto, bueno, ese se explica por sí solo. El sexto, el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador en sus obligaciones convencionales o legales. ¿Cuántos días da la ley para que le paguen a uno después de que se llega el sueldo? ¿Cuánto le pueden demorar a uno en pagar? ¿Ya les pagaron? A mí no, señor. No, y estamos a 10 y no le han pagado el mes pasado. A mí sí, profe, me pagan el Sí, el mes pasado sí, profe. No, pero es que ahorita todavía no, tampoco. El 10 no le pagan creo que a nadie. No, digamos el mes pasado. ¿Cuántos días le pueden demorar a uno la nómina? El pago del salario. Creo que son 3 días. 5. Digamos que la ley en una empresa estaría dentro de lo normal en 5 días. Calendario, no 5 días hábiles. Entonces, ¿qué sucede? Hay empresas que empiezan a presentar. De hecho, si a usted lo contratan y la empresa comienza a aplazarle los pagos o a acumularle pagos, se considera delito, porque se considera delito y delito de carácter penal porque se considera que es un engaño. Si a usted lo contratan y la empresa no tiene la capacidad para pagarle, le dicen a la empresa, bueno, pero usted cómo se pone a contratar personas y ponerlas a trabajar si sabe que no tiene con qué pagarlas, porque eso sería muy fácil. Vengo y tengo aquí un empleado por 1 mes o 2 meses o 3 meses, dejo de pagarle y no, qué pena, pero es que aquí no hay capacidad para pagarle a usted. Entonces, nuevamente la misma jugada con otra persona y así sucesivamente. Se estaría perjudicando a personas. No, eso es considerado delito porque se considera que es una estafa. El delito exactamente es estafa. O sea, si una persona no tiene capacidad para pagarle a un empleado, no tiene por qué andar contratando empleados. El hecho real es que, por decir algo, si a una persona sistemáticamente le están demorando los sueldos, el trabajador puede dar por terminado el contrato. Y finalmente, el octavo, cualquier violación grave de las obligaciones o provisiones que incumben al empleador de acuerdo con el artículo 57 y 59 del Código Sustantivo de Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en los pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrarios, contratos individuales o reglamentos. Recuerden que las empresas tienen sus propios reglamentos internos de trabajo y adicionalmente, como les decía hace un momento, no todas las empresas son iguales.
Miremos, eso está ahí y como les decía hace un momento, es de ley. Miremos entonces, en los casos de que esos despidos por parte del empleador no se sujeten a esas condiciones que aparecen ahí, ¿cuáles serían las indemnizaciones? Recuerden que tenemos varios tipos de contratos, tenemos básicamente tres. Tenemos contratos a término indefinido, tenemos contratos a término fijo y adicionalmente tendremos contratos por hora o labor. Entonces, las indemnizaciones son diferentes dependiendo del tipo de contrato. Entonces, vamos a comenzar por los contratos a término indefinido y dentro de los contratos a término indefinido existen tres categorías. Una categoría son los contratos para empleados que tienen salarios inferiores a 10 salarios mínimos legales vigentes. Estamos hablando de 8.400.000 algo, ¿no? Que sean inferiores. En otra situación distinta están los trabajadores que tienen contratos que tienen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos y finalmente se prevé una categoría que son los contratos que se firman a término indefinido pero que terminan siendo suspendidos antes de cumplir un año de trabajo, un año de ejecución. Bien, para el caso de los contratos inferiores a 10 salarios mínimos, drástica esa imagen de esa niña, ¿no? Trabajando y le muestran la carta de despido y ¿ahora qué hago? Entonces, como, sí, como drástica. En el caso de los contratos inferiores a 10 salarios mínimos, lo que se prevé es que por el primer año de servicio se le pagan 30 días de indemnización y a partir del primer año, o sea, del segundo en adelante, corresponde pagar 20 días de salario y proporcionalmente por las fracciones de año. Entonces, ahí lo que hay que hacer es empezar a contar cuántos años tiene y darle, acumular 30 días en el primer año y del segundo en adelante, 20 días. En el caso de los salarios que son superiores a 10 salarios mínimos iguales o superiores a 10 salarios mínimos, ustedes lo sacaron y lo sacaron a las patadas. La indemnización es equivalente a 20 días por el primer año y a 15 días por los años sucesivos a partir del segundo. Y finalmente, cuando el contrato se termina durante la ejecución del primer año, también hay que habría que determinar si gana menos de 10 salarios mínimos o si el salario es igual o superior a los 10 salarios mínimos. En el caso de que el salario sea inferior a 10 salarios mínimos, hay que pagarle la totalidad de los 30 días que se causan para las personas que tienen más de un año, sin importar si ya cumplió el año o no, o si ha cumplido una fracción, si está en el tercero o en el cuarto mes del primer año, no, en ese caso, sin importar si ya ha estado en el total del año, se le pagan los 30 días. Y en el caso de que sea el salario inferior a, perdón, inferior no, sino superior a 10 salarios mínimos, entonces se le paga 20 días de indemnización, igual, independientemente de que haya trabajado 2, 3, 4, 5 meses, siempre y cuando sea inferior a un año, entonces se le cubren los 20 días y no la parte proporcional. Bien, hasta acá, niños. ¿Algún problema con esto? No, señor. No, señor. ¿Tienen No, frío? profe. ¿O no tienen frío? No, profe. Bueno, por acá está haciendo frío. Entonces, abran una hojita de Excel, por favor, y hagamos un par de ejemplos a ver cómo llegaríamos, digamos, a determinar los días y el valor de esos días en los casos en que se origine la indemnización. Abran en la hoja de Excel el archivo y además para que lo tengan, porque vamos a ir adelantando sobre ese mismo archivo y sobre ese mismo archivo voy a hacer lo mismo que hemos hecho con los otros ejercicios que ustedes me han subido. Les muestro uno o dos ejercicios, dependiendo del tiempo, de ejemplo para cada una de las categorías y para que cojan práctica les dejo unos 2 o 3 adicionales en cada una de las categorías y eso me lo suben. Yo les aviso obviamente en qué fecha como parte de una actividad, como un taller.
Listo, ¿abrieron la hoja? Sí, señor. Bueno, entonces, coloquemos un caso, un par de casos tipo acá. Entonces, primero. Marquemos. Aquí marquemos la hoja, ustedes repliquen allá la información. Cambiemos el nombre y coloquemos aquí despidos, perdón, más bien indemnización. Despido. Contratos indefinidos. No nos quede tan grande, es más, esta indemnización. Podemos no dejar eso tan grande. Que nos queda una. Hasta acá. Bien, y coloquemos un caso que podría ser típico. Entonces podemos colocar así como un funcionario trabajó en una empresa a partir del 1 de enero del 2012, pensemos. Y fue despedido sin justa causa el día 20 de agosto de 2020. A la fecha de despido su salario ascendía a la suma de 2.500.000, pensemos. Bien, y aquí lo que habría que hacer es calcular el valor de la indemnización. Entonces calcule el valor de la indemnización a que hubiese lugar. Entonces, ¿qué me están diciendo acá? ¿Lo despidieron? Bueno, eso de entrar a comprobar si fue con justa o injusta causa, pues es una cuestión de abogados. Pero nos interesa a nosotros el determinar. Profe, una consulta. Señora. ¿Qué fecha ingresó? Dice a partir del 01, pero no dice el mes. 0101, y se me voló el mes. 01 el 1 de enero del 2012. El 20 de agosto de 2020. Nos enviaron 2.500.000, calculé el valor de la indemnización. Bien, yo les propongo a ustedes un modelo matemático, pero el modelo puede ser cualquiera. De hecho, ustedes lo pueden hacer, podrían encontrar otro modelo, y yo soy profesor de modelos matemáticos precisamente.
digamos que tengo esa parte de costos y presupuestos, investigación de operaciones, econometría, incluso también di matemática en la universidad. Y por experiencia sé que los estudiantes, uno les propone un modelo, pero a veces ellos terminan desarrollando otro modelo, siempre y cuando no tenga alguna inconsistencia, no hay problema. O sea, cada uno a veces se adaptan con algunos modelos que por mecánica mental les funcionan mejor y les quedan más fácil de identificar. Entonces yo les propongo uno, pero no necesariamente tiene que ser así. Siempre y cuando permita hallar los valores y no terminemos quebrando la lógica matemática, cualquiera funciona y no habría problema. Bien, lo primero es el salario. Entonces, el salario de este señor es de 2.500.000. Entonces, siendo de 2.500.000, estaríamos en el ámbito de, del primer tipo de indemnización, según el cual estaríamos pagando 30 días por el primer año trabajado y por los años subsiguientes al segundo año le estaríamos pagando 20 días por cada año, ¿verdad? Entonces, habría que determinar cuántos años trabajó exactamente y cuántas fracciones de año. Bien, en este caso, ¿cuántos años está trabajando? Completos. Ocho años, ¿no, profe? ¿Completos? 7. Sí. No, 8 completos, ¿no? Empezó a trabajar el 1 de enero, pero lo despidieron el 20 de agosto. Ah, sí, 8 completos. Claro, 8 porque va hasta enero del 2020. O sea, lo que pasa es que en este caso, si ustedes toman el inferior, en este caso 12 menos 19, que serían los completos, porque el 20 pues es una fracción, 19 menos 12 no les da 7, les da 8. ¿Por qué? Porque están tomando el año, los dos límites, el año inicial que sería el 2012 y el año final que sería el 2019. Si ustedes hacen la cuentica con los dedos, les da 8. Esos son los casos en los que hay intervalos abiertos, no cerrados, cuando se muestra en la línea de los números naturales. Bien, entonces tendríamos el primer año y tendríamos 7 años a partir del primero. Recuerden que para el caso del primer año, permítanme, y aquí hacemos como una tablita, por aquello de la práctica. Entonces este sería el año y este sería los días de indemnización. ¿Ah? Entonces recuerden que para el primer año, ¿son cuántos días? 30. Y para el segundo, del año 12 en adelante, 20. 20. Aquí podemos colocar los totales. Entonces el total, para el caso del primer año siempre va a ser, bueno, van a ser 30. Pero para el caso de los años subsiguientes, 20, por el número de años subsiguientes al primero. Entonces, aquí tendríamos 30 días por el primer año y por los otros 7 años tendríamos 140 días. Bien, sin embargo, el señor está trabajando un año adicional que sería el 2020. Si él está trabajando hasta el 20 de agosto, tienen varias formas para hallar. Ahí no habría un año completo, sino habría, por eso se habla de una fracción de año. Usted puede hallar los días o puede hallar el porcentaje de años y sencillamente multiplicar por los 20. En este caso, pues, estamos hablando de que hasta el 20 de agosto, ¿cuántos días tenemos? Contando meses de 30 días, no poniendo en el problema de que febrero 28, julio 31, no, sino año comercial 30 días, mes, 360 días al año. Julio, ¿qué mes es? Perdón, agosto, ¿qué mes es? 8 por 3, 24, ¿no? 240. Sí, pero está trabajando hasta el 20 nada más, no está trabajando hasta el 30.
Sí, o sea, serían 230 días, ¿verdad? 230, sí, Entonces tendríamos que aquí sencillamente usted puede hacer algo como 230 dividido 360 y tendría la fracción, perdón, sí, 230 sobre 360 y tendría la fracción del año. Entonces la fracción del año aquí lo que le dice es que está en el 63.8 de este año. Va corriendo el 63.8 de ese año. Entonces aquí sencillamente puedes colocar los 20 días de indemnización y hacer la misma operación, multiplicar la fracción por el total de días de indemnización del año y eso les va a dar los días, la parte de los días, en este caso 12.7778 días. ¿Algún problema con ese mecanismo? No, profe. Entonces aquí sencillamente, ¿alguien me decía? No, profe, que está fácil. Sí, fácil, sencillo. Es más, es elemental, aquí no habría problema. Y la gente se complica eso como, uy, y aquí que la cuenta es astronómica. Aquí tendríamos un total de 182 días que habría que pagar. Pero como al señor le interesa es saber el valor, y a la empresa también, bueno, cuánto es que lo que le vamos a pagar, pues podríamos hallar varios mecanismos. Uno es que tú podrías, por decir algo, coger el salario y ese salario corresponde a cuántos días. 30 días. Si lo divido en 30, ¿qué me da? La mitad. El valor del día. El valor de un día. Y lo multiplico por el número de días que debo pagar la indemnización y ahí tendría el valor. ¿No es cierto? Como la ley lo tasa es en días, entonces pues yo deberé hallar un artificio matemático. Y el más sencillo, digamos, es sencillamente dividir el mes, que corresponde a 30 días en 30, me da el valor de un día y al tener el valor de un día multiplico por el número de días que le tengo que pagar de indemnización y ahí tendré el valor. En el caso de este valor, de este señor habría que pagarle 15.231.481.48 pesos como indemnización por haberlo despedido sin justa causa. Entonces, relativamente sencillo, ¿verdad? No, cero problema con este asunto. ¿O alguien necesita alguna aclaración? Tan poco expresivos ustedes hoy, niños. El frío les está pegando duro. Aquí donde estoy hoy, como Bogotá es tan grande, a veces hace sol en algunos lados y en otros lados hace frío. Donde yo estoy está haciendo frío. Pero sin embargo hablo yo más que ustedes. Bien, ¿tienen alguna duda o está claro el asunto? Está claro, profe. Por mi Sí. parte. Todos entendieron. Entonces, por favor, para el segundo vamos a hacer el mismo caso, pero asumiendo un salario distinto. Entonces, asumir un salario distinto, ¿qué implica? Que entraríamos en la segunda categoría, así sea la misma fecha y de inicio y de terminación, digamos que por aquello de lo que los abogados llaman la economía procesal, y si el salario aquí no es de 2.500.000, sino el salario es por decir algo de 9 millones de pesos, aquí ya entraríamos en la segunda categoría. Y ustedes, por favor, hallen esa liquidación.
Buenos días, Eduardo. Eduardo, una cosita. Porque es que, bueno, parece, no te preocupes, tranquilo con lo de trabajo. No lo han enviado todavía, ¿verdad? Estuve revisando el correo. Bueno, no, hagamos si les parece mejor, porque si no estaríamos ahí como de alguna manera no utilizando bien el tiempo y no vale la pena. Pues porque estaríamos casi que leyendo el trabajo y yo iría dando como el diseño y yo iría a la madre. Aplacemos la clase ustedes, ¿cómo están de tiempo este fin de semana? Este fin de semana es festivo, no sé si vamos a hacer nuestros tiempos el domingo o el lunes, ya que no vayan a viajar, o vayan a estar en Bogotá, y de esa manera aprovecharíamos mejor el tiempo. Si ustedes me envían el trabajo, puede ser en el transcurso del día, yo hoy voy a estar ocupado porque tengo clase todo el día, de hecho ahorita estoy en una clase, tengo clase de las 7 de la mañana, se me están haciendo un ejercicio, y lo revisamos después de que yo lo haya leído, porque así pues optimizamos más el tiempo. Puede ser mañana o el lunes, dependiendo de la disponibilidad de ustedes. Así le sacamos mejor provecho a eso. Eso, no, pero cuadra tú con Jairo, porque yo ahorita estoy en clase, lo que tengo, los chicos están. Me dicen, profe, mire, podemos reunirnos el mañana, domingo a tal hora, o el lunes a tal hora. Y de paso, lo terminan con calma, porque ahorita la carrera ustedes ponen y de pronto enviármelo para tenerlo en clase. Cometen algún error o no han terminado una parte en algo que te sabemos, por ejemplo. Esto como es dirigido nos permite eso para en aras de optimizar el tiempo. Entonces ponte de acuerdo con Jairo y me dice, ¿listo? Vale, entonces quedamos así. A usted. Hasta luego, señor. ¿Cuánto les dio, chicos? No, todavía no han terminado. Profe, yo tengo una consulta. Dime. Pues, es que no sé. Ah, no, profe, no, mentiras. Es que no sé, estoy confundida con los 20 días de agosto, ¿Recuerda el porque mecanismo? es el mismo mecanismo, ¿sí? Sí, claro, porque es que tú, en este caso, no tienes en cuenta los 20 días, sino la fracción del año. Entonces, como a mí me pagan, digo yo, como al empleado, lo que termina reconociéndole la ley son 20 días. Eso está en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Ahí están esas indemnizaciones. En el 62 están las causales de despido con justa causa y en el 64 están las indemnizaciones. Como a mí lo que terminan es pagándome 20 días por cada año después del primero, entonces tú no trabajes los 20 días, sino toda la parte del año, desde enero hasta la fecha en que lo despiden. Cuenta días y divide entre 160 y eso te va a dar una proporción que va corrida a la parte proporcional del último año. Ah, entonces sí, profe. A mí me dio 41.333.333. Hijo de madre, ¿todo eso? A todos les dio, bueno, pues es que ganan 9 millones, pero a harto. ¿A todos les dio lo mismo? ¿O todavía están haciéndolo? Profe, pues yo lo hice a mano porque se me bloqueó el Excel y me da 41.334.000. No sé si estará bien. ¿Y los demás niños sí están despiertos o no están despiertos? Yo lo estoy haciendo, profe. Bueno, tomemos unos 5 minuticos más para que terminen sus compañeros y miramos a ver qué nos dio a cada quien.
Listo, niño, ahora sí terminaron todos. Profe, a mí me dio diferente. Bueno, ¿cuánto te dio a ti? 37.500.000. ¿Cuántos días te dieron? 125 días. Ya, bueno, vamos a mirar. ¿A los demás también les dio 125 días? A mí me dio, profe, 134.5833. Bueno, vamos a utilizar el mismo cuadrito que tenemos arriba porque digamos que ese cuadro lo propongo yo, pero como les dije, ustedes me podrían proponer otro cuadrito. Igual algo que sea claro y que permita cómo ubicar los datos. Bien, en este caso a nosotros nos estaría cambiando el salario y el salario sería 9 millones de pesos. Ustedes podrían haber hecho algo tan sencillo como esto. Aquí este lo hubieran podido cambiar por 20, ¿no es cierto? Y este lo hubieran podido cambiar por 15. Da 41.333.000. Fácil, ¿no? Uy, me descaché. Pero yo les había dado Profe, la Profe, tengo una plantilla. pregunta. Profe, pero Me pasé ¿No? por yo tengo una poquito. pregunta, profe. Señora, Profe, yo tengo una pregunta. dime. El último, donde tienes ahí el cursor, ese no se multiplica por 15, no por 20. Ah, perdón, sí, tienes toda la razón, 15. Sí. 40, disculpe. Ah, ok. 40.000, sí, tienes toda la razón. Me disculpa. 4 millones, 40.375. Ok. Sí, porque hace parte es una fracción del octavo año. Recuerden que después del segundo, a partir del segundo todos son de 15 días. ¿Listo? ¿Sí les dio eso? Sí, señor. Bueno, pero sencillo. Bien. El otro caso sería para cualquiera de ellos. Si a esta persona la despiden y únicamente ha trabajado 9 meses, o piense usted, omitamos esto, piense usted que a la persona la contrataron el 1 de enero del 2020 y trabajó únicamente hasta el 20 de julio. ¿Qué le pagaríamos? Hasta el 20 de agosto, perdón. En estas mismas condiciones.
Los 30 días, ¿no, profe? Exacto, los 30 días. O sea, le estaríamos pagando 2.500.000, que es su sueldo, ¿no es cierto? Y en el caso de este señor, que hubiese comenzado el 1 de enero, no del 2012, sino del 2020, ¿cuánto le estaríamos pagando? ¿No es lo mismo? No, ¿Por señor, porque 30 días? este señor tiene un salario de 9 millones, está por encima de los 10 salarios mínimos. Ah, sí, creo que son 20, si no estoy mal. Exacto, 20 días completos. En este caso, los 20 días completos, ¿cuánto valen? Pues podemos tomar el valor del salario de él, que son 9 millones, lo dividimos en 30 y lo multiplicamos por 20. Habría que pagarle 2/3 partes, 6 millones. O sea, el equivalente a 20 días. Sencillo, ¿no? Sí, profe. Bien. Preguntas, inquietudes, dudas, peticiones, quejas, reclamos. Diríjase a la oficina de personal. Por mi parte, no, profe, muchas gracias. Por la mía tampoco, profe, gracias. Bueno, es relativamente sencillo. Ahora tengan en cuenta que este es el primer contacto que tenemos. Entonces, esto, al igual que el que monta bicicleta, es hacer ejercicios como para adquirir ahí la dinámica, pero el modelo no es nada complicado. Con esto terminaríamos la parte de los contratos a término indefinido. Miremos, aprovechemos los 10 minuticos que nos quedan y miramos la parte conceptual de los otros tipos de contrato. Aquí estaríamos, recuerden que las 3 categorías, y yo los ubiqué así, estas son las 3 categorías, lo que hemos acabado de ver, las 3 categorías de los contratos a término indefinido. Contratos inferiores a 10 salarios mínimos, contratos con salarios iguales o superiores a 10 salarios mínimos, y contratos que, a pesar de ser indefinidos por cualquier circunstancia, se terminan sin haber cumplido el primer año. Bueno, estos son las indemnizaciones. El otro tipo de contratos que tenemos son los contratos a término fijo. Y en el caso de los contratos a término fijo, si se terminan sin justa causa, la indemnización es igual al salario que tendría que derivar la persona hasta la terminación del contrato. O sea, se da como por hecho de que el contrato se ejecutó completamente, por decir algo. Si usted tiene un contrato y su contrato es de 6 meses y usted trabajó hasta final de febrero, hasta febrero 28, comenzando el 1 de enero, y el contrato iría en este caso hasta el 30 de junio, y a usted lo llegan a despedir por cualquier circunstancia sin justa causa, a partir del 1 de febrero tendrían que pagarle los 4 meses que faltan de ejecución, como si usted los hubiese trabajado. ¿Ya? Porque se asume que usted dejaría de percibir esos 4 meses correspondientes a febrero, marzo, abril, enero, febrero, perdón, a marzo, abril, mayo, junio, dejaría de percibir esos 4. Entonces, sencillamente la indemnización es el tiempo que reste del contrato, los salarios del tiempo que reste. Estas indemnizaciones, valga la aclaración, no perjudican para nada la liquidación del contrato. Si a usted sencillamente el contrato, por decir algo en este caso, el contrato va hasta junio, igual usted tendría derecho a la liquidación de su contrato hasta junio para el caso del pago de cesantías, intereses sobre cesantías, primas y todo lo demás. ¿Verdad? Lo mismo sucede con los trabajadores a término indefinido. Esos trabajadores a término indefinido, recuerden las liquidaciones de contrato que habíamos hecho. En los casos en los que vimos, ellos tendrían que liquidarle desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto como liquidación del contrato, todas esas prestaciones, primas, vacaciones y todo, además de la indemnización. La indemnización no implica que a uno no le liquiden el contrato y le paguen las prestaciones sociales a las que hay derecho. Bien, esto en el caso de los contratos a término indefinido, entonces la indemnización es igual a
cumplir el contrato como si se hubiera ejecutado hasta la fecha que se haya pactado. Y en el caso de los contratos por duración u hora o labor de hora, digamos que ahí se entra en una categoría que es un poquito, qué sé yo, relativa a establecer. ¿Qué es un contrato por hora? Un contrato por hora es un contrato en el cual una persona, recuerden, trabaja hasta que termina una tarea que le encomendaron. Entonces, la tarea puede ser, por decir algo, mire, usted tiene que pintar este edificio, pero pues ahí no hay un tiempo. Eso de pintar un edificio puede demorar muchos días o puede demorar muy pocos días, dependiendo del tamaño del edificio y dependiendo también de la presteza que tenga el trabajador. Entonces, usualmente lo que se hace es que, en términos normales, ellos tienen como una medición relativa de cuántos metros, por decir algo, de pintura puede abarcar un empleado común y corriente durante un día. Y se termina sacando un promedio. Entonces, por decir algo, supongamos que una persona es contratado, eso es muy usual en los casos de los contratistas que terminan llevando personas para la construcción y que tienen que hacer una obra, por decir algo, que puede hacer un conjunto residencial, y en el conjunto residencial hay, qué sé yo, 50 torres, cada torre de 4 pisos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ah, no, despiden a la persona. La persona, en el momento en el que se termina el contrato, como no hay una fecha específica en la que uno dijera, venga, este contrato va hasta tal, pues no se sabe sino exactamente hasta cuando se tuviesen que haber terminado las 50 torres y en ese momento sería que se terminaría el contrato. Entonces, básicamente lo que se hace es promediar. Entonces, listo, a usted lo despidieron, empezó a trabajar el 1 de enero. Lo despidieron terminando febrero. Había que hacer aquí 50 torres. De las 50 torres hasta el 28 de febrero están terminadas 20. Entonces se asumiría que es que ahí, pues con todo, porque no es el solo, sino pues hay muchos más obreros, en promedio se estarían haciendo 10 torres por mes. Entonces si son 50 y apenas están en el segundo mes, ahí se asumiría, y eso hay que entrar a proponer esos modelos en los juzgados laborales, en caso de que esos casos se den, se asumiría que faltan 30 torres y que se están haciendo 10 torres por mes, pues esa persona todavía tendría una vigencia de algo cercano a 3 meses más. ¿Sí se dan cuenta del asunto? Sí, señor. O sea, ¿cuál es la problemática acá? Que es que lo que les digo, cuando es una obra o labor, no hay una fecha exacta, es diferente a los contratos a término fijo, que es que se dice, mire, es que el contrato va hasta el 31 de diciembre. No, aquí es hasta que se acabe la obra y eso puede ser muy relativo. Entonces, ese es el caso, por decirlo algo, en Santander, y yo se lo digo pues porque mis padres eran santandereanos, yo nací aquí en Bogotá, es muy usual, hay unas fincas muy grandes a veces y se siembra mucha caña. Yo recuerdo que, hablando en alguna ocasión con un hombre que pues tenía un mundo de tierras, él me decía, mire, es que, porque yo le decía, oiga, ¿y estos chicos por qué le tienen tanto respeto? Y me decía, pues porque cuando yo muelo en la finca, las moliendas pueden durar a veces un mes y más. Imagínense, una bestialidad. Pero entonces un chico de estos que está que trabaja en el campo y que trabaja como jornalero, si llega a perder una molienda conmigo, puede estar perdiendo el salario equivalente a un mes o a 45 días cuando ellos están consiguiendo trabajo es por días. Entonces, para ellos es grave perder una de las moliendas que yo hago, entonces por eso es que me tienen tanto respeto. ¿Cuál es el hecho? Que ahí lo que hacen es terminar por cortar un poco de caña y dependiendo de las hectáreas de caña que corten, ese no es trabajo permanente. Eso no son los ingenios de azúcar, porque es para hacer panela. Dependiendo del trabajo, de la cantidad de hectáreas que corten de caña, pues terminarían por moler esa caña y sacar la panela que quede
el caldo que se saca, pero ese asunto no tiene una fecha específica. Ahí habría que mirar a ver en ese caso, por decir algo, cuántas hectáreas se cortaron y cuánto están reduciendo de esas hectáreas de caña en panela por día para hacer lo mismo. Ah, no, pues es que se cortaron, qué sé yo, 100 hectáreas de caña y resulta que diariamente están procesando una hectárea y están sacando la panela equivalente a una hectárea, entonces, pues si son 30 hectáreas, se supondría que es que terminaría trabajando 30 días en el caso de que fuese por obra o labor, porque esos contratos a veces son pequeños, a veces son muy grandes. Entonces aquí, no, pues este lo despidieron en el día 10, a él todavía le quedaban 20 días más de trabajo, entonces hay que pagarle esos 20 días. Digamos, ese tipo de cosas habría que entrar a proponerlas en los acuerdos de carácter judicial, porque a veces esto se va a los juzgados de tipo laboral. El otro caso es más sencillo, porque el otro caso es por obra o labor. Perdón, cuando es por labor, que por labor básicamente es que efectivamente una persona está haciendo una cantidad. Para evitar este problemita es que las empresas hoy en día utilizan lo que llamamos máquinas, o sea que terminan outsourcizando. Si a una persona la contratan por decir algo en una empresa de confección, y en la empresa de confección le dicen, mire, es que hay que hacer, a usted lo vamos a contratar para que cosa 50.000 pantalones. Pues el asunto es más sencillo porque es medir los pantalones que él estaba cosiendo por mes. Y entonces, no, mire, es que en el primer mes él cosió, qué sé yo, 10.000 pantalones. Si eran 50.000, pues le faltan 4 meses más porque le faltaron 40.000 y estaba cosiendo 10.000 pantalones diarios. Digamos que ahí ya el promedio estaría siendo muy evidente porque ya hay un referente que es la producción o bien diaria, o bien mensual, o bien semanal. Lo mismo sucede, por decir algo, en los casos de las personas a las que les pagan por el número de unidades que produzcan, y en el caso, por decir algo, de que estén haciendo escritorios y les digan, mire, es que usted tiene que hacer 50 escritorios y le vamos a pagar 20.000 pesos por cada escritorio. Pues si él hizo, hasta la fecha de despido, hizo 20 escritorios, pues faltan 30, le tienen que pagar el valor de la elaboración de los 30 que faltan. Listo. ¿Tienen algún problema con ese tipo de concepto? No, señor. Digamos que no es tan definido como el otro. Habría que diseñar aquí algún mecanismo que sea lógico y que sea aceptado por las partes. Perfecto, chicos. Entonces nos vemos en 8 días. No les voy a dejar trabajo porque la verdad es que yo sí tengo esa política. Los fines de semana, que son festivos, no porque yo me vaya o porque yo no quiera hacer nada, pero sí me parece que esa política de que como es fin de semana hay que llenar a los alumnos de trabajo para que no descanse el fin de semana porque es festivo, no la comparto, sencillamente. Ay, profe, gracias. Ay, profe, gracias. Así gracias. pensarán todos. Sí. Es que yo veo que a veces adoptan esa costumbre. Es que es festivo, entonces hágame 100 ejercicios, que es que usted está sobrado a tiempo este fin de semana porque tiene un día más. No, pues Sí, descansa. profe, si así pensarán todos los profesores. Uy, Igual sería esto delicioso. Igual esto no nos va a afectar en el proceso de aprendizaje. Van a aprender lo que tengan que aprender, ahí lo cubrimos todo. Listo, chicos, entonces nos vemos en 8 días. Traigan este archivo que fuimos adelantando en Excel y en 8 días empezamos. Yo les propongo unos 8 o 10 casos que se los subo por plataforma, los desarrollamos en la clase hasta donde podamos y los que nos queden pendientes, ustedes los desarrollan en su casita y me los suben como una segunda práctica y así ya tendríamos una segunda nota del corte y estaríamos pendientes únicamente del parcial. Listo, profe. Listo, Listo, Ni. profe, gracias. Placer, Feliz como fin de siempre, estar con semana. ustedes. Que Gracias, tengan un profe. feliz fin de semana y Gracias. nos vemos en 8 días. Que descansen. Chao, Bueno, Profe, chao, chao, compañeras. chao, que estén bien, que descansen. Hasta luego.